A 50 kilómetros de Montevideo, la capital de Uruguay, está el Penal de Libertad, la mayor cárcel para presos políticos en América Latina en los años 70. Una cárcel militar de alta seguridad destinada inicialmente a los presos de las organizaciones guerrilleras y luego a toda la oposición a la dictadura. Las personas detenidas eran aisladas y torturadas, luego llegaban al penal. Allí estuvieron presas 2.872 personas. $22 años después de su liberación, Jorge Tiscornia volvió al Penal de Libertad, donde estuvo preso en la década del 70. La entrada al penal con Jorge y todo el equipo fue el inicio del rodaje de esta película. Recorrer libremente los caminos, encontrar el viejo celdario en obras, produce una sensación muy extraña. En ese enorme edificio vacío que recorremos, estuve preso una parte importante de mi juventud. En ese tiempo no nos conocíamos con Tiscornia. De aquellos años me quedan vivencias fuertes y recuerdos muy parciales. La memoria borra más acontecimientos de los que uno se imagina. Para reconstruirla hay que utilizar todos los recursos posibles. El negro Phillips. El petizo, Barbosa y el agua caliente. Piole y sus cantos. Esto que hoy va a ser una cocina fue mi celda durante 10 años. A Jorge Tiscornia
Yo lo identificaba por un sonido que aún recuerdo y que distinguía de todos los otros. Llegaba desde el sector donde estaban los presos que los militares consideraban más peligrosos. Muchos años después, supe que ese sonido era producto de una tarea solitaria y clandestina que Jorge realizó durante los 12 años que estuvo preso. Ese descubrimiento es el origen de esta historia. En marzo de 1985, con la llegada de la democracia, se vació el penal de Libertad. Finalizaban 12 años de dictadura y se cerraba el edificio más emblemático de la misma. Estas son las únicas imágenes filmadas que registran ese momento. La cárcel fue quedando atrás, en el territorio de los recuerdos. Nuestras vivencias allí son difíciles de reconstruir y comunicar. Jorge estudiaba arquitectura cuando lo detuvieron en 1972. Al salir de la cárcel, no volvió a estudiar ni a la militancia política. Se dedicó a reconstruir su vida personal, empezó a trabajar, se casó, tuvo hijos, se divorció y volvió a casarse. La vida normal de un hombre común. Sin embargo, durante esos años, siguió guardando y ampliando sus papeles sobre el penal de Libertad. Contra todo lo que piensan, yo soy muy desmemoriado, muy desmemoriado. El hecho de tratar y de tener graficado algo me daba a mí un respaldo a todo eso que iba pasando. O sea, empecé desde el principio. Desde el principio yo empecé a graficar eso. No me preguntes por qué. Pero yo sé que salió naturalmente, no fue una cosa intelectual puesta, ni que yo alguna vez hubiera hecho un diario en mi juventud, en mi niñez. Fue algo que se me fue imponiendo. También se dio de que el hecho de que aquel reglamento que te entregaron al llegar se fuera modificando, y se fuera modificando para irse cada vez más apretando más las circunstancias que había de prisión ahí. Hacía que a mí me interesaba esa comparación, la comparación entre lo que había y lo que empezaba a funcionar a partir de hoy con otras condiciones. Este es el primero. Este es el que nos entregaron al llegar, enero de 1973. La disciplina no es un sistema de castigo, sino de adiestramiento, guía y conducta ordenada. Si no existe disciplina, es difícil mantener ordenado un instituto, establecer normas de sanidad, de orden y limpieza.
a mí que me gusta las influencias genéticas, me gusta mucho como cuestión que transmite. Yo descubro ahora, muchísimos años después, que mi madre en una agenda anotaba pequeñas cosas que pasaban en la casa, desde cuándo pintaron la casa, cuándo compraron tal electrodoméstico, tal cosa. Y yo nunca lo había visto, jamás. Y lo vi ahora a punto de que ella muriera, o sea, faltando muy poquito para que muriera eso, y le pregunté, y dice, bueno, pero yo no estaba para acordarme. A mí me hubiera gustado guardar todas las cartas que me mandó mi familia, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho. Pero como se verá en algún reglamento, dice que solo podíamos tener 5 cartas. O sea que vos podías partir de esas 5 cartas y si venía alguna que te gustaba más, ver cuál intercalabas ahí. A veces crecías a 6, a 7, a 8, a 9 y en algún momento tenías que limitarte de nuevo a las 5. Y paralelamente, y sin que yo lo supiera, y para gran sorpresa mío cuando salí, mi padre estaba guardando una a una las cartas que yo mandaba. Las controló, las guardó, las metió en un bibliorato, y bueno, y ahí están también, o sea, como parte de las guardadas de los dos lados. En general fue lo que empezó a cambiar más fue lo de las normas para escribir cartas. Mirá, la primera carta. Y de los dos lados había escrito. Claro, el tipo dijo, desde el primer día dijo, vuestro corresponsal exclusivo, con despacho instalado en esta cómoda, higiénica, ventilada y asoleada habitación que da justo al poniente, haciéndome llenar de belleza mis sentidos visuales cada tarde cuando el sol muere en el mar tras la verde lejanía, comienza esta mi primer carta desde aquí.
El almanaque de Jorge Tiscornia es el único diario personal escrito y ocultado durante los 12 años que duró su prisión. Son marcas de 4.646 días escritas en papelitos mínimos. No es fácil descifrarlo porque tiene un código personal que Jorge me fue abriendo en largas conversaciones. Y las anotaciones, bueno, empiezan con una carta, la primera autorización a escribir carta. Siguen en continuidad, van siguiendo las cartas y las visitas se van anotando. Comienza la cantina, la atención médica en piso la hacen los compañeros, empiezan a entrar elementos de manualidades, hasta que llega el golpe de Estado, hasta que llega inteligencia al penal, y reestructura todo eso. Acá tenés marcado cuando sacan a los 9 tupamaros que serían los rehenes. ¿Este fue el primer flauteo? Sí, fue el primero. ¿Y qué impacto fue que tuvo? Y bueno, prácticamente nos noquearon. O sea, no hay que olvidarse que ahí estaba funcionando la organización, que la dirección estaba funcionando, que se trataba de hacer una autocrítica, de estudiar, de hacer cosas funcionando orgánicamente, y que de la noche a la mañana propiamente decapitan a la organización, ¿no? Se llevan a 9 compañeros que estaban en la dirección o que ellos presumían que estaban en la dirección. Eso fue un golpe muy grande, ¿no? En determinado momento esos almanaques que ya tenía almacenados, porque el del 73 ya llevaba un año y lo tenía en una de las carpetas, se me ocurre que tengo que ocultarlos, y si bien en la propia celda había lugares donde ocultarlos, se puede dar de que vengan, te digan levante sus cosas y si cambia de celda y no te da el lugar para sacarlo, no te da el tiempo. O la otra, que es ocultarlo en algo que yo siempre pudiera transportar conmigo. Entonces consigo unas maderas, una madera de 1 pulgada, lo recorto y lo tallo adentro. Me hago unos zuecos y finalizado el año parto uno de ellos, lo ahueco y guardo el año 73 y el año 74. Vuelvo a pegarlos, los reacondiciono y además los utilizo. Y eso empecé a hacerlo una vez al año. Terminé haciéndolo una vez cada 6 meses. Entonces el hecho de poder tener unos zuecos, que además de estar mojado yo enjabonaba expresamente y a veces los ensuciaba un poco, y que estaban perfectamente a la vista, pero que su aspecto no era para nada atractivo, ¿no? Hacía que eso fuera un lugar en donde yo sentía que podían estar seguras las cosas. Y lo conversé con el lechón. Entonces, bueno, teníamos en la convivencia diaria, teníamos esa complicidad de las cosas escondidas. Entonces él siempre lo supo. En el 84
cuando volví con él a la celda ya casi 10 años después, poquito tiempo antes de salir, yo seguía portando mis suecos, ¿no? Entonces él se reía acerca de la preñez de esos suecos. Y acá tenés marcado en diciembre del 75 cuando vas al 2B. Acá lo tenés remarcado, el tema de solo, ¿no? Claro, sí, porque ahí es cuando termino de la estadía con el lechón y me mandan al 2B. Y coincide con que en el mismo momento en que mi esposa pide el divorcio y se va, inclusive se va del país después. Entonces ellos aprovechan esa circunstancia, bueno, te meten solo a ver qué pasa, a ver qué logran en un momento de cierta inestabilidad emocional, que logran poniéndote solo. Caput lo apliqué por primera vez con la plantita, Caput plantita, que no era más que una planta de boniato, ¿no? Y después de eso, bueno, el poner o marcar con esa palabra que además yo la uso frecuentemente, marcar las pérdidas, ¿no? El caput es, bueno, acá perdimos algo. Y se va dando, en el correr del tiempo se va dando permanentemente. Y después hay una que dice galleta, hay una marca que dice galleta, una flechita que dice Istmo y entre paréntesis beso numerado. Ah, claro, ahí hay, el beso numerado es muy sencillo, o sea, en la visita hubo una variación grande en el saludo que uno le daba al familiar, al último familiar, o sea, un año de funcionamiento del penal en donde el intercambio por la visita se hacía por un redondelito donde uno podía charlar. Y a posteriori, en esta época colocan los teléfonos, ¿no? Al principio vos pasabas los brazos por encima del vidrio que había ahí, que había una ventanita, y después por el número de teléfono, por el número de cabina te hacían pasar para saludar al familiar. Fueron, digamos, reglamentando el propio beso, ¿no? Después acá en julio, Daniel, no entiendo que dice que este es el abogado, Daniel Celev.h. Ajá, mirá, está interesante. ¿Qué dice eso? Me lo haces ver. Se levantó huelga general. O sea, vino Daniel y además ahí está el asunto de las claves, que si ahora no hubiéramos estado conversando específicamente de eso, seguramente leyéndolo y al lado de Daniel, yo no hubiera relacionado que en esa fecha se levantó la huelga general, como dijimos recién.
Los almanaques quedaron dentro de una bolsa, dentro de los suecos, por mucho tiempo, sin que yo le diera ninguna importancia, ningún resalte especial, sin que tuviera necesidad de ir a verlos, a buscarlos. Son cuestiones bien circunstanciales, reunión de compañeros, charlas, discusiones sobre el mismo penal, que hacen que yo diga, no, pero yo eso lo tengo anotado, no me acuerdo, pero lo tengo anotado. Y ahí hicimos, en el medio de los vinos, en una mesa como esta, abrir y partir los suecos para buscar ese hecho que motivaba que nosotros tuviéramos ahí una discusión acerca de cómo era. Esos almanaques, casi todos los compañeros que estaban ahí alrededor nunca lo habían visto, porque de hecho los almanaques fueron una cosa muy clandestina, muy escondida, una cosa mía que solo vieron 2 compañeros que estuvieron conmigo en la celda y que además aceptaron poder convivir con esos suecos ahí, que era todo un problema, ¿no? Al principio ellos dejaron entrar libros ideológicos, ¿no? Libros de política. Estaba El Capital de Marx, estaba Lenin, había Mao. Cuando llegó Inteligencia, cuando llegó Maciel, los Perdomo, eso se acabó. O sea, de ninguna manera los tipos iban a permitir que se hiciera una escuela de cuadros ahí, o sea, que se pudiera estudiar, que se pudiera intercambiar. Entonces, se cerró la biblioteca, se requisaron celdas, se armó una quemada muy prolongada de libros y aparece, muchos meses después aparece un nuevo catálogo reducido a la mitad o menos. Después en agosto, el gallego tenés marcado en la admiración. Seguro. Ahí el problema es esa admiración está casi igual que en el Largaron. O sea, ahí fue una largada personal del gallego. Una de las tantas, de los tantos problemas psiquiátricos y malas atenciones del pobre gallego que hicieron que durante muchos años sufriera, estuviera enchalecado inclusive. Fue una cosa bastante desagradable ver lo destratado que estaba, ¿no? La falta de atención psiquiátrica y psicológica e inclusive de medicación, ¿no? Mi aspirina es que, no te dejaban entrar medicamentos por parte de los familiares en los paquetes y a su vez no había medicación o muy poca medicación en la enfermería. O sea, que restringieron enormemente la dada de medicamentos a los compañeros. Aquellos que tenían medicación psiquiátrica dependían directamente del psicólogo, de Britos, que se daba el lujo de quitar o hacer que le dieran medicamentos
a determinados compañeros para llevarlos, conversar con ellos, presionarlos. Había toda una siniestra actuación de Britos, que además es el único individuo que permaneció los 13 años en la cárcel. Muy pocas son las imágenes fílmicas de los presos políticos, y estas se limitan al registro de algunos juicios ante la justicia militar. Ese era un momento especial en la vida del preso, el momento en que recibía su condena definitiva. A veces la escena contaba con la presencia de las autoridades de la justicia militar, encabezada por su eterno presidente, el teniente coronel Federico Silva Ledesma. Otras veces nos notificaban en un acto burocrático que transcurría en el garaje del juzgado. Así me tocó a mí cuando me confirmaron la sentencia de 10 años de cárcel. Tenés todo el Supremo ahí. ¿Viste? Yo te dije que me habían rapado. Estabas peladito ese día, ¿eh? Te habían preparado bien. A mí me tenían a régimen, me parece, ¿eh? Sí, ¿no? Tiscornia fue al Supremo Tribunal Militar junto con Alberto Coco, Elvio Ferrario y Charles Serralta. Serralta es ciudadano francés y por esa razón la televisión francesa siguió el juicio. En el desarrollo del documental accedimos a ese material. Por primera vez se lo mostramos a sus protagonistas. Ya me habían anunciado que iba a haber algo con la prensa, pero no tenía idea de que iba a estar la prensa francesa. Y yo mentalmente venía bastante preparado para decir lo que había que decir, ¿no? Denunciar un poco las condiciones y sobre todo denunciar la condición de los rehenes. Yo lo que hubo después fue la venida del embajador, no sé si te acordás que vinieron varios embajadores, no sé si fue antes, fue en ese periodo. Y el embajador francés entró a mi celda, ¿sí? Me dejaron solo con él, y me dijo, bueno, nos estamos viendo por usted, pero por favor, dígale a su mamá que se tranquilice, que no diga más nada. Yo digo, bueno, pero si no dice más nada, yo creo que no habría nada de todo esto. Sí. En Uruguay, ces dernières années, les partis politiques étaient interdits. L'opposition ne se manifestait que dans la clandestinité et dans la violence. Aujourd'hui, les Tupamaros sont pour la plupart en prison quand ils n'ont pas été décimés. Et que s'est-il passé au moment de votre arrestation? Au moment de mon arrestation, on m'a pris, on m'a porté dans une caserne et on m'a torturé, c'est tout. Et après 6 mois, on m'a emmené là-bas à Libertad. Mais là-bas à Libertad, le traitement est dur, mais dans mon cas personnel, on ne m'a pas maltraité physiquement, dans mon cas, et là-bas. Como coautor de reiterados delitos de falsificación de documentos públicos, la 312 del Código Penal Militar. Cristo, que es el Cristo Libera, aparecía o desaparecía de la voz de la radio. Las audiciones de radio a veces se escuchaba perfectamente al Cristo y su entonación para dar las noticias que a nosotros que lo conocíamos nos daba o cierta veracidad sobre lo que se estaba diciendo o que bueno, que lo que estaba leyendo era información que la podías pasar por encima, ¿no? Nosotros estábamos muy atentos a la voz del Cristo
como locutor en la radio, porque nos daba cierta credibilidad, cierta confianza en lo que estaba pasando ahí, en lo que se estaba diciendo ahí. Entonces yo anotaba frecuentemente, hay muchas anotaciones en donde resucita Cristo, caput Cristo. ¿En mayo es el primer muerto que hay en el penal? Y yo diría que sí. Por lo menos es, sí, sin duda. O sea, es el primer compañero muerto, ¿no? Y es la primera anotación. Y creo que al principio trataron de ocultar las muertes. La manera de enterarnos era por otros compañeros. Y a posteriori ellos también empezaron a usar ese hecho como forma de presión, como forma represiva. Y es muy distinto enterarse por un compañero que enterarse por un parlante. Y además, en general, yo creo que casi siempre fue así, esa noticia la daban de noche. Las circunstancias de la noche, el hecho de que al rato apagar las luces, eso quedaba ahí, fermentando adentro de todas las celdas, estoy seguro. El caso específico del gato es uno donde las dudas nuestras acerca de su suicidio son enormes, ¿no? Yo diría que en el porcentaje llegan al 100%, o sea, nadie cree que el gato se hubiera podido suicidar, ¿no? Por su fortaleza anímica, por su fortaleza ideológica, porque ya tenía la libertad firmada, porque estaban viendo a qué país se iba, o sea, no hay ninguna razón, ¿no?, que nos dé a nosotros para pensar, que nos dio en aquel momento y que nos da hoy, 20 y pico de años después, una razón para pensar de que se hubiera suicidado, ¿no? Y acá aparece en el 78 el primer balance del año. En la parte de atrás, donde seguramente va a estar la dirección del establecimiento, hasta los sargentos donde nosotros teníamos conocimiento, la comida, el balance, los recreos, en general son ese tipo de cosas las que había. Ahí ya, empezaba a desconfiar de mi memoria. Por suerte no desconfié de mi memoria, porque anotaba más pormenorizadamente el día anterior o el mismo día antes de guardar las cosas en los zuecos, anotaba todo eso que lo tenía fresco para dejarlo ahí. O sea, eso seguramente no estuvo ni horas a la vista, sino que inmediatamente de hecho lo guardé en los zuecos. Papi, mami. Papi, mami, a ver, ¿quién puede ser? Es una referencia a alguien, ¿no? Ah, está.
Del A al B igual 2. Ah, los viejos, papi, mami, los viejos. Ahí tenés que pasan del 1 al A al 1B y están de A2. No, pero si esto es del 81, los viejos fueron en el 84. Los viejos fueron, eso del 81, no, pero los viejos tuvieron un periodo anterior, fue bien en el 84. Ya va a salir, hay que buscar la clave. Los viejos era una forma de llamar a los 9 tupamaros que fueran tomados como rehenes por la dictadura. Acá se registra cuando vuelven al penal después de 11 años de hostigamiento en los cuarteles. Cambio de celda nocturno, de primero al tercero, del tercero al cuarto y quinto. Quedó el primero libre, traen a los viejos esa noche. O sea, ellos van haciendo cambios ahí para tratar de minimizar la comunicación que pueden tener los rehenes con el resto del penal. Si volvían los viejos no era porque iban a tratar de aliviarles la cana, sino que simplemente porque había un proceso que ya se estaba terminando y ellos estaban concentrando a todos los presos, los hombres, en el penal de Libertad. ¿Y el 11 de agosto no tenés nada anotado? 9 de agosto, Capuz Sastrería. Y el 11 de agosto hay una cosa fundamental que no tenés anotado. El 11 de agosto. Sí. A ver, del 84. Del 84. Fue el día que me soltaron a mí. Pero debes estar en un número estás entre paréntesis. Lo que pasa es que no querés estar entre paréntesis nomás. No, puede haber un asterisco y llamada. Porque ahí están los importantes. Puede estar el bastoncito de Macera, puede estar Artucio, puede estar personalizado. Sí, yo no era nada. Vos no eras nada en ese momento. No. En los últimos meses, cuando yo voy al quinto piso, en donde estaba el lechón, y vuelvo a la misma celda que el lechón, me topo con esa comisión de fotografía. Y además me voy enterando que quien trabaja en la comisión es alguien que había sido muy compinche mío, muy amigo mío. Y empezamos a charlar sobre la comisión, qué cosas se hacía en la comisión, cómo, desde cuándo, y qué posibilidades había de que con la cámara que había en esa comisión de fotografía se pudiera sacar algunas fotos dentro del penal. Yo al principio pensé que él ya tenía fotos, o sea, es lo que yo hubiera hecho. Me dejó la cámara y yo saqué fotos desde nuestra celda hacia la parte del recreo, de las canchas de fútbol y de Libertad, de la ciudad de Libertad. Saqué una serie de fotos ahí, unas panorámicas, y después fui a una celda desocupada de la otra ala y saqué unas panorámicas desde el otro lado del penal.
esos negativos teníamos que inmediatamente ver de que desaparecieran de la vista y de acondicionarlos para poder sacarlos, en definitiva. Ahí bueno, en el afán ese de esconder cosas, de sacarlas fuera de la vista, corté unas tarjetas de cartón y lo fui poniendo dentro de las tarjetas, ahuecándolas y abrochándolas en bolsos que teníamos nosotros con mi nombre. La foto mía que estaba dentro de la celda salió simplemente en la carpeta que yo tenía. Creo que fue en el año 75, septiembre o noviembre del 75, nos fueron llevando de a poco a la isla y a fotografiarnos. Y esas fotos aparecieron al poco tiempo puestas en la puerta de la celda. Pocos días antes también de salir, retiré la foto de la puerta y la guardé. El almanaque es una cosa viva que va creciendo y que se va modificando conmigo mismo y con lo que está pasando. O sea, no es una cosa estática. Las cosas se van incorporando al almanaque en la medida en que la vida ahí adentro las va dejando pasar y te impacta. Es una línea recta que se va formando por curvas pequeñas que hacen que en el pequeño plazo pueda haber variaciones enormes, pero que si vos la mirás a largo plazo conforman solo una línea. De ninguna manera se me podía haber ocurrido incorporar al almanaque cosas que pudiera estar pasando en la organización. O sea, los problemas políticos dentro de la organización no se ven. Al principio era cosas que me sucedían a mí, cuando me trasladaban, cuánto me llevaban, o sea, tener un poco la relación de aquello que a vos te da el hecho de saber después qué pasó antes, ¿no? Con fechas. Pero después el mundo de la cárcel y el propio mundo que nos rodeaba se fue incorporando al almanaque, ¿no? Creo que influyó bastante el desafío de poder tener algo que estaba oculto, que yo sabía que estaba ahí, que a mí me mantenía alerta para seguir desarrollándolo y no quedarse en una situación en donde la propia característica de la cárcel te fuera carcomiendo, ¿no? Era simplemente un anclaje en la resistencia, una manera de resistir a lo que estaba pasando ahí. En la ventana yo tenía marcado los dos solsticios, el de verano y el de invierno, como referencia a ese horizonte infinito que teníamos ahí. Y pese a que en la propia línea del horizonte
no había diferencias muy grandes, salvo algún montecito sobre el oeste. Las puestas del sol se hacía diferente día a día, cada día se hacía distinto. Y ahí fue que se originó esa idea de decir, bueno, yo algún día voy a fotografiar todas las puestas del sol de un año entero del sol dando vueltas. Esa idea estuvo germinando, estuvo dando vueltas ahí, y se juntó con el amor que yo le tengo a Montevideo. La ciudad más linda del mundo. Ahora que se prendió el faro se terminó todo. Ya me liquidó todo. Ya hoy se terminó. Se terminó hoy. Se terminó la semana, se terminó el mes, se terminó el año. No vamos a ver cómo se va a prender el faro. Ahora vamos a tratar de convencerlo de que no le dé por sacarle la salida del sol. Quiero hacer el trabajo. Yo no me levanto a pensarlo.